Hola, hola. Para continuar con este estudio sobre el sentido y alcance de un texto constitucional, más aún cuando la constitución que nos rige hoy en día, que es la del 80, va a ser cambiada en pocos meses, creo que es importante, si ya hemos visto qué es una constitución, cuál es su sentido y alcance, qué es lo que hace, por qué nos importa, y más aún, qué implicancia tienen los derechos humanos en la comprensión constitucional, ahora quisiera compartir con ustedes tres preguntas fundamentales. ¿Quiénes son los titulares de derechos humanos? Si los derechos humanos implican obligaciones y quién puede violar los derechos humanos. Para responder adecuadamente a la primera pregunta sobre quiénes son los titulares de derechos humanos, creo imprescindible no perder de vista el mismo nombre. Los derechos humanos son ante todo derechos y eso significa que son acciones que tiene un individuo para exigir un cambio de conducta en el colectivo. O sea, y como ha ocurrido a lo largo de la historia, si las mayorías se ponen de acuerdo en que estaba bien vulnerar la dignidad de las personas, los derechos humanos operan como un escudo que tiene la persona que tiene la persona afectada para exigir un cambio de conducta, ya sea a través de los tribunales, exigiéndoselo a las autoridades administrativas del Estado e incluso ante las cortes internacionales. Entonces, siendo los derechos humanos por un lado derechos, lo cierto es que como su nombre también lo indica, por otra parte son propios de la humanidad. Y yo sé que esto puede generar ronchas y sobre todo en quienes combaten el especismo, pero a lo que voy con toda esta descripción es a dar cuenta de que históricamente se adoptó este nombre porque sobre todo después de los crímenes de la Segunda Guerra Mundial nos dimos cuenta de que era necesario que surgiera una nueva conciencia en el trato entre todas las personas. Es decir, las fronteras, la religión, el color de la piel, la orientación sexual, entre otros, no eran criterios que justificaran un trato arbitrario, un trato desigual entre las personas, ni mucho menos avalara o justificara el exterminio de la diferencia. Es decir, puedes nacer en Chile, puedes nacer en la India, puedes nacer en la China, puedes nacer en África, puedes nacer en Europa, pero por el solo hecho de nacer parte del género humano, hay un catálogo de derechos que es irrenunciable por parte del titular de estos derechos y por otra parte es indisponible por parte del colectivo. En consecuencia, por el solo hecho de ser persona, usted es titular de un catálogo de derechos que puede conocer inicialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y que han sido desarrollados en los distintos pactos, en las distintas convenciones, en los distintos tratados internacionales sobre derechos humanos en los que ha participado Chile. Y sobre eso el colectivo no puede disponer, no puede pasar sobre eso. Es decir, el colectivo no puede determinar a este grupo social le vamos a negar el derecho a la vida. Lo cierto es que por haber nacido persona, nada ni nadie puede disponer que el derecho a la vida se le respete o no.